Shalom Alejen, que Yahweh les bendiga y que su gracia permanezca siempre en nosotros. Les hago este video y es necesariamente importante que tengan su Biblia en la mano. Quiero aclarar varias cosas. ¿Por qué? Porque a veces se va a la Biblia, se coge solo un texto de algún capítulo y se lee. Y ya. Entonces, al leer solo un texto, las personas no pueden entender el contexto en el que está esa información que está dando ese versículo que se usó. ¿Y qué pasa? Cuando se coge solo un versículo, el contexto se pierde, se saca de contexto. Entonces el mensaje no llega como es, ni la interpretación tampoco. ¿Ok? Voy a aclarar unas cosas. Primeramente también quiero aclarar unas cosas que dijo un pastor. No voy a poner, ¿verdad? El video, voy a poner solo el audio. Tampoco voy a poner el nombre porque el punto no es poner a nadie, sino aclarar varios puntos. No estoy diciendo que la intención de él haya sido tergiversar la palabra o interpretarla de otra manera, pero sí en varias ocasiones afirma cosas que no están en su contexto y vamos a aclararla. Es lo que no está vigente del mal llamado Viejo Testamento. Bueno, en principio, no sé por qué dicen que está mal en llamarle al Viejo Testamento o al Viejo Pacto Viejo Testamento, o Viejo Pacto, o Antiguo Pacto, si la misma Biblia le llama así. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Él cita, primeramente, Hebreos capítulo 8, verso 13. Dice, al usar el término nuevo, él ha hecho al primer pacto viejo. Y algo que se está haciendo viejo es algo en el proceso de envejecimiento. Está en camino en desaparecer completamente. El punto es que entendemos que cuando la palabra está hablando, la Biblia está hablando de viejo pacto, nosotros entendemos que se está refiriendo a todos los libros que hay en lo que llamamos Antiguo Testamento. No, hay que corregir eso. Cuando la Biblia habla de un viejo pacto, no se está refiriendo a todos los libros que están en el Antiguo Testamento, a lo que llamamos Antiguo Testamento. Al contrario, ahí en ese Antiguo Testamento, escuchen esto, hay profecías del juicio futuro, hay profecías del milenio, hay profecías que dicen cómo iba a ser el nuevo pacto. Ahora, tengo que sustentar lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es el antiguo pacto? El antiguo pacto es cuando Yahweh sacó al pueblo de Israel de Egipto agarrados de la mano y ellos le fueron infieles. Crearon un becerro de oro, se quejaban, murmuraban contra Moisés, que fue el ungido de Yahweh para guiar al pueblo. Tenían poca fe, no confiaban en la promesa divina y fueron desobedientes. Tanto así que ellos no entraron a la tierra prometida. Murieron en el desierto. Y después, quien llevó entró a la tierra prometida fueron los hijos. Caleb, Josué. Pero el pacto, lo que se le dice viejo pacto, es el pacto que hizo con los que sacó de Israel, que murieron en el desierto porque Yahweh no les permitió entrar a la tierra prometida por su desobediencia, porque rompieron el pacto. O sea, no puedes interpretar que cuando la Biblia está hablando de viejo pacto, está refiriendo a todos los libros del Antiguo Testamento, porque entonces, ¿me entiendes? Ahora, vamos a comprobar
que eso que yo dije que es el antiguo pacto, de cuando Yahweh sacó a Israel de Egipto por su mano, lo tiene que decir en la Biblia. Ahora, lo vamos a buscar en el mismo capítulo que el pastor usó. Lo único que él leyó, el capítulo 8 de Hebreos, el verso 13. Un versículo nada más. Pero está bien, vamos a leer varios versículos más arriba. Vamos a leer desde el 8. Dice, y por si acá, si el propósito es hacer ver que el antiguo pacto se refiere a todos los libros del Antiguo Testamento, para decir que el Antiguo Testamento no hay que cumplirlo y que la Torá ya no está, también aquí nos va a comprobar que en el mismo nuevo pacto la Torá está. Y vamos a comprobar que el antiguo pacto es cuando sacó a Israel de Egipto y fueron infieles. Nos dice Yahweh en el capítulo 8, verso 8 de Hebreo. Porque Yahweh si encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh. Comprobamos. ¿Cuál fue ese viejo pacto? Nos está diciendo Hebreos capítulo 8 en el verso 9, que fue cuando sacó al pueblo de Israel por la mano de Egipto y ellos fueron infieles. Por eso no entraron a la tierra prometida. ¿Ok? O sea, después que ellos murieron en el desierto y vino Josué y Caleb, tú no puedes aplicar todos los demás, todos esos libros por ahí para el frente que se quieren decir al viejo pacto. Está hablando del viejo pacto que hizo con el pueblo de Israel, que ellos fallaron. Hicieron hasta un becerro de oro y lo adoraron mientras Moisés estaba en el monte que Yahweh le estaba entregando las tablas de las instrucciones, las tablas de la ley. Entonces ya vimos que el viejo pacto, lo que es el viejo pacto, es el pacto que hizo con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto de la mano y fueron infieles. Por eso no entraron a la tierra prometida. Viejo pacto no se está refiriendo a todo el conjunto de libros que hay en lo que llamamos Antiguo Testamento. Ahora vamos a comprobar que en este nuevo pacto, que fue por medio de Yahshua, que nos da por medio de Yahshua lo aceptamos como nuestro Salvador y recibimos el Espíritu, y el Espíritu nos lleva a andar en santidad por la Torá de Yahweh. Pero si el propósito es hacer ver que ya el Antiguo Testamento no hay que hacerlo y que la Torá no está, pues vamos a comprobar que aquí en este mismo capítulo también nos dice que la Torá estará en nuestros corazones y en nuestra mente en este pacto. Ok, verso 10, seguimos en el mismo capítulo. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a sus ciudadanos ni a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menos importante hasta el más grande de ellos. Porque seré misericordioso para con sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Viste, Yahweh nos dijo que en este nuevo pacto pondrá la Torá en nuestros corazones y en nuestra mente. Y en el verso 13 dice, al usar el término nuevo, que es el que usó el pastor, ¿verdad? Al usar el término nuevo, él ha hecho el primer pacto viejo. ¿Cuál primer pacto? Bueno, pues tenemos que irnos más arriba, donde leímos ahorita, al verso 9. Pueden leer desde el 8, desde ahí arriba. En el verso 9 que nos dice que el viejo pacto es que cuando sacó al pueblo de Israel, se lo repito porque hay que repetirlo, cuando sacó al pueblo de Israel de la mano y ellos fueron infieles a su pacto, por eso no entraron a la tierra prometida. O sea, si cogemos el versículo 13, entendemos, pues el viejo pacto se refiere a todo el Antiguo Testamento, eso ya no sirve, ya no está vigente. No. Vayas a leer varios versículos arriba, no saques las cosas de contexto. Y vámonos rápidamente nos vamos a ir a Jeremías capítulo 31. Capítulo 31.
verso 31 al 34. ¿Por qué nos vamos a Jeremías? Porque eso que está diciendo Yahweh en hebreo, ya él lo había dicho en Jeremías, había sido profetizado. Y vamos a confirmar ahí nuevamente que el viejo pacto es cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y fueron infieles. Vamos para allá. Ok, estamos aquí. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Usen sus Biblias. Confirmen que lo que yo estoy diciendo esté bien. Aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui como un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Nuevamente ya había sido profetizado en el mismo Antiguo Testamento que el antiguo pacto fue el que hizo con Israel. O sea, usted no le puede aplicar el antiguo pacto a todos esos libros de los que llamamos Antiguo Testamento. Incluso en el Antiguo Testamento ya estaba hablando del antiguo pacto. ¿Entiende? Que fue cuando sacaron al pueblo de Israel de Egipto, fueron infieles, murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. En el verso 33 nos dice también la profecía, antes que lo dijera en hebreo, que pondrá su Torah en nuestro corazón y en nuestra mente. O sea, si el propósito es afirmar que todo ese conjunto de libros de que llamamos Antiguo Testamento no está, para poder apoyar el que la Torah ya no hay que cumplirla, vemos que en el nuevo pacto, como quiera, está la Torah. Vamos rápidamente, vayan con su Biblia, a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 25, 26 y 27. Vamos allá. En el nuevo pacto, cuando aceptamos a Yeshua y recibimos el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, es para que nos guíe y por santidad, o sea, por los caminos de Yahweh, por su Torah. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nos dice Pablo que cuando estamos en la carne no se somete a la Torah de Yahweh porque tampoco puede. Entonces, por eso recibimos el Espíritu, para que el Espíritu nos guíe por esa Torah. Pero vamos a confirmar que eso es lo que va a provocar el Espíritu en nosotros. Vamos allá. Ezequiel capítulo 36, versos 25, 26 y 27. Dice: entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda inmundicia y de todos tus ídolos, de todo pecado, para ponerlo en general. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de ti y te daré un corazón de carne. Quiere decir un corazón sensible, no un corazón endurecido. Pondré mi ruaj dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas, los obedezcas. Volvemos y comprobamos en Ezequiel que en el nuevo pacto está la Torah. Está la Torah. El propósito del nuevo pacto es que Yeshua murió por nosotros, nos limpia con su sangre de todo pecado. Recibimos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos lleve por los caminos de Yahweh, por la Torah. Y tendremos la Torah escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. O sea, por más maneras que quieran buscar que en el nuevo pacto no hay que cumplir la Torah, que eso ya quedó, no tiene validez o que está abolido, eso no es realmente. Volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que no está vigente del Viejo Testamento? Bueno, para empezar, los sacrificios y los rituales del templo.
ya no son necesarios, porque Cristo fue el sacrificio perfecto y definitivo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Continuamos. Lo siguiente que la afirma, cogiendo Colosenses 2:16, nuevamente un solo versículo. Este versículo siempre se usa para justificar la desobediencia. No estoy diciendo que él lo haga, pero para eso se utiliza. Las leyes ceremoniales, ya que eran figuras que apuntaban a Cristo. Estamos hablando de comidas, de lavamientos, de festividades. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:16 nos dice: por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o bebida con relación a una festividad o el día de luna nueva o Shabbat. Estas son sombras de las cosas que han de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Vamos a entrar en contexto. Este verso se usa para decir que ya no hay que comer limpio, que podemos comer todo tipo de animales, así sea impuro, que no hay que guardar las festividades del Eterno que nos mandó a guardar perpetuamente porque marcan sus tiempos las moedines, que no hay que guardar Shabbat. Ok. Primeramente, esos mandamientos son mandamientos de Yahweh. Entonces, si leemos el versículo 3, el versículo 16, lo podemos entender más, pero vamos versículos más arriba y versículos más abajo a ver si en el contexto que está hablando de los mandamientos de Yahweh o de tradiciones humanas. Vamos al verso 4. Vámonos para arriba. Vamos para el verso 4. Dice: les digo esto para que nadie los engañe con razonamientos convincentes, pero de poco fiar, caprichosos. Les pregunto, ¿los mandamientos de Yahweh son de poco fiar? Los mandamientos de Yahweh son de fiar. Por ahí vamos empezando que no se está refiriendo a los mandamientos de Yahweh. Pero vamos al verso 8. Vamos al verso 8. Ay, se marcó aquí. Vamos aquí. A buscar más pruebas. Estén atentos que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones humanas, de acuerdo a los rudimientos del mundo, pero no de acuerdo al Mashiach. Una pregunta: ¿los mandamientos de Yahweh son tradiciones humanas? ¿Son rudimientos del mundo? Incluso nos está diciendo el verso. Ay, se me salió de aquí. Míralo aquí. Nos está diciendo el verso: de acuerdo a rudimientos del mundo y no al Mashiach. El mismo Mashiach, el Mesías, cumplió los mandamientos. O sea, esos mandamientos iban de acuerdo a él. Él vino a cumplirlos. Y está diciendo, no deje que los engañen con tradiciones humanas, de acuerdo a los rudimientos del mundo y no al Mashiach. Vuelvo y hago la pregunta: ¿los mandamientos de Yahweh son rudimientos del mundo? ¿Son tradiciones humanas? Claro que no. Entonces, ¿cómo puede interpretar que está hablando de los mandamientos de Yahweh? Ahora, vamos a continuar para seguir buscando más pruebas. Vamos al verso 20, porque esto hay que darle para arriba y darle para abajo, porque es un versículo nada más. Cada cual interpreta lo que quiere. Si juntamente con el Mashiach ustedes murieron a los elementos del mundo, a los rudimientos del mundo, entonces, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se dejan molestar por reglas? Como si pertenecieran al mundo se dejan molestar por reglas. Como no toques, no comas aquello, no uses esto otro. Dichas prohibiciones se relacionan con cosas diseñadas a destruirse con el uso, no por ser rechazadas.
y son basadas en mandamientos y enseñanzas de hombres. Les pregunto, ¿Shabbat fue inventado por el hombre? ¿Fue un mandamiento de hombre? No, fue un mandamiento de Yahweh. Aquí está diciendo mandamientos de hombre. ¿Comer limpio fue un mandamiento de hombre? No, fue un mandamiento de Yahweh. Aquí está hablando de mandamientos de hombre. Las muedines, las 7 fiestas del Eterno, ¿son un invento de hombre o son un invento de Yahweh? Un mandamiento de Yahweh, lo creó Yahweh. No son un invento de hombre, no son una tradición humana. Entonces, ¿cómo usted puede pensar que se está refiriendo a los mandamientos de Yahweh? Ahora, va a decir, no, pero que en el verso 16 está diciendo en cuanto a lo que comen, en cuanto a comida, en cuanto a bebida, fiesta y Shabbat. Si usted se va al texto griego, que se lo puedo leer, no lo voy a leer porque es que no tiene sentido si no todo el mundo entendería griego. Texto griego, literalmente traducido al español, no dice que nadie lo juzgue por lo que comen o por lo que beben o porque no celebran cierta fiesta o porque no celebran Shabbat. No, dice que nadie lo juzgue en comer, beber, porción de fiesta, Shabbat. No está diciendo por lo que comen. El problema aquí no era lo que comían. El punto es que a los mandamientos del Eterno, como Shabbat, como comer limpio, como las festividades del Eterno, que reflejaban lo que ha de venir al Mesías, que ojo, cuando dice sombra, no es que eso queda abolido, al contrario, es porque Yahshua era la palabra, Yahshua es la Torah viviente. Esa sombra se convirtió en carne, no es que esa Torah queda abolida. Entonces, a esos mandamientos de Yahweh le querían añadir tradiciones humanas. Y el ejemplo claro lo podemos encontrar en Marcos capítulo 7, verso 2 al 7. Vamos a buscarlo aquí. Busque su Biblia. Vamos a Marcos. Capítulo 7, verso 2 al 7. Capítulo 7, verso 2 al 7. Miren esto. Y vinieron algunos de los talmidín, los discípulos. Comían con las manos ritualmente impuras. Esto es sin hacer el lavado de manos. Porque los perushim y en verdad los yahudín, aferrados a las tradiciones de los ancianos, tradiciones de hombres, no comen si no se lavan las manos ceremonialmente. También cuando vienen de la plaza del mercado, no comen si no se enjuagan las manos hasta las muñecas y se adhieren de muchas otras tradiciones, tales como lavado de copas, olla, recipiente y bronce. Los perushim y los maestros le preguntaron a Yeshua, ¿por qué tus talmidín, por qué tus discípulos no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, de los hombres, sino que comen con manos ritualmente inmundas? Por lo que ellos están juzgando, no es por lo que estaban comiendo. Ellos no están diciendo, mira, porque ellos están comiendo limpio o porque ellos están comiendo sucio. No. Ellos no están juzgando por lo que comen, sino como lo comen, porque no se lavaron las manos. Yeshua respondió, Yeshaya estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes los hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Su adoración por mí es inservible porque enseñan reglas hechas por el hombre como si fueran reglas de Yahweh. Ese era el problema. El problema no era lo que estaban comiendo. El problema era cómo lo estaban haciendo. Ellos querían, en la tradición de los ancianos, había que ritualmente lavarse las manos para comer. Y eso no estaba en la Torah. Entonces, Yahshua le está diciendo, ¿por qué enseñan mandamientos de hombres, tradiciones humanas, como si fueran mandamientos de Yahweh? Como si fueran, ¿me entiendes? Mandamientos del Eterno.
Ahí vimos el claro ejemplo. El punto no era lo que comían, sino que en aquel tiempo los judíos querían que se sometieran ¿a qué? A las tradiciones humanas que ellos le añadieron a los mandamientos de Yahweh. No solo era, mira, tienes que comer limpio, no, tienes que lavarte las manos, pero es que eso no está en la Torá. Eso no está en la Torá, no le puede estar añadiendo reglas humanas. Al mismo Yahshua lo juzgaron en Shabbat. Él estaba guardando el Shabbat, Yahshua. A Yahshua no lo condenaron por guardar el Shabbat, ni nada. No lo juzgaron por guardar el Shabbat ni nada de eso. Lo juzgaron porque por sanar en Shabbat. Y para la tradición de hombre no se podía hacer nada en Shabbat. ¿Cómo va a ser que en Shabbat no se puede hacer nada? Si eso no está en la Torá, eso no es lo que está en la Torá. ¿Ves cómo añaden reglas de hombre al mandamiento? Pues vamos aquí. Vámonos a Marcos capítulo 3 para confirmar lo que estoy diciendo. Marcos capítulo 3 del verso, espérate, capítulo 3, ¿dónde está? Nos dice verso 6, vamos a ver que lo haya apuntado bien. No, el verso 1. Marcos capítulo 3 desde el verso 1. Yahshua entró otra vez en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano seca, buscando una razón para acusarle de algo. La gente le observaba aquí en Yahshua cuidadosamente para ver si le sanaba en Shabbat. Le dijo al hombre de la mano seca: ven a donde te podamos ver. Entonces a ellos les dijo: ¿qué es permitido en Shabbat? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Pero ellos no dijeron nada. Entonces, después de echarle una mirada, sintiendo ira por ellos y condolencia por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le quedó restaurada. Los perushim salieron e inmediatamente comenzaron a tramar con unos miembros del partido de Herodes para deshacerse de Yahshua. Y si nos vamos a Juan, que nos está narrando la misma historia y nos está dando un poco más de detalle, nos dice que ellos le dijeron a Yahshua que por qué estaba sanando en Shabbat. Aquí vemos otro claro ejemplo. El problema no era guardar el Shabbat. El problema no era comer limpio. ¿Entiendes? El problema era cómo lo hacía, porque ellos querían añadirle tradiciones humanas. Ahora bien, ya sabiendo que lo que se está juzgando no es lo que hacían, sino cómo lo hacían, ahora usted puede entender más claro el texto de Colosenses 2:16. Que nadie los juzgue por comida, por bebida, por las fiestas del Eterno o por Shabbat. Y volvemos a las preguntas que le hice ahorita. Volviendo a lo mismo, vamos a Colosenses 2. Y antes de solo quedarnos en el verso 16, leamos más arriba, leamos más abajo, para que vea que está hablando de tradiciones humanas. Volvemos. Les digo esto para que nadie los engañe con razonamientos convincentes, pero de poco fiar. ¿Los mandamientos de Yahweh son de poco fiar? Pues no está hablando de los mandamientos de Yahweh. Vamos para abajo, vamos para el verso 8. Estén atentos que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones humanas de acuerdo a los rudimientos del mundo, pero no de acuerdo al Mesías. ¿Los mandamientos del Eterno son rudimientos del mundo? ¿Son tradiciones humanas? No, pues entonces no está hablando de los mandamientos de Yahweh. Vamos más para abajo. En el verso 20, vamos para allá. Si juntamente con el Mashiach ustedes murieron a los rudimientos del mundo, entonces ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se dejan molestar por sus reglas? Si ya tú no estás bajo los rudimientos del mundo, ¿por qué como si pertenecieras al mundo te dejas llevar por sus reglas? Ven acá, ¿los mandamientos de Yahweh son reglas del mundo?
No está hablando de los mandamientos de Yahweh. Más abajo en el verso 22 nos dice, dichas prohibiciones se relacionan con cosas diseñadas a destruirse con el uso, no por ser rechazadas, y son basadas en mandamientos y enseñanzas de hombres. Mira, esto está bien claro. Está hablando de mandamientos de hombres. No hay que buscarle 7 patas al gato. Entonces, ¿cómo? Yo entiendo que hay versiones bíblicas que pues ponen la palabra en diferentes sentidos y las personas pueden confundirse, pero es cuestión de estudiar. Aunque tenga una mala traducción, es cuestión de estudiar. ¿Por qué? ¿Cómo usted va a interpretar que Colosenses le está diciendo que no tiene que guardar esos mandamientos? Entonces, si usted lo interpreta así, lo que estaría diciendo el texto sería: no permitan que nadie lo juzgue por desobedecer a Yahweh, porque son mandamientos de Yahweh. Si usted está aplicando que ahí lo que está diciendo es que no te juzguen porque no guardas Shabbat, porque no comes limpio, porque no celebras las fiestas del Eterno, usted lo que está pensando es: no permita que nadie lo juzgue por desobedecer a Yahweh. Y eso no es lo que está diciendo el texto. Pensar eso así es poner la misma Biblia a chocar. Porque, ¿cómo va a ser que el texto me está diciendo que no lo tengo que hacer si el mismo Yahweh, lo vimos ahorita, que me está diciendo que en su pacto pondrá su Torah en mi corazón y en mi mente y me dará su espíritu para que me haga poner la Torah por obra, para que la obedezca, para que ande en sus caminos? O sea, la Biblia no se contradice. Quienes ponemos a contradecir la Biblia somos nosotros, que sacamos las cosas de contexto. Aquí una vez más aclaramos que esto está hablando de tradiciones humanas. Vimos los ejemplos, cómo juzgaron a Yahshua, no por guardar Shabbat, sino porque cómo lo guardaba, porque sanó en Shabbat. Para la tradición no se podía sanar en Shabbat. Vimos un claro ejemplo de que a los talmidín, los discípulos, los juzgaron no por lo que estaban comiendo, sino porque no guardaron una tradición humana, que era lavarse las manos ritualmente antes de comer algo que no estaba en la Torah. Así que cuando vayamos a leer un texto o escuchemos algo, no nos quedemos en un versículo nada más. Vamos a buscar más arriba, vamos a buscar abajo. Y la conclusión a la que se llegue, ¿verdad? A la interpretación a la que se llegue, tiene que ir acorde con lo que dice la palabra. La palabra no te va a decir aquí el cielo es azul y acá te va a decir el cielo es verde. No. Si lo interpretamos así hay un problema, porque la Biblia no se contradice. Nosotros somos los que ponemos a contradecir la palabra. Porque mira, es bien difícil enseñar muchas pruebas que enseñan que hay que estar bajo la voluntad de Yahweh y obedeciendo, que nos da muchas pruebas a través de la Biblia. Pero cuando tú enseñas todas esas pruebas, la gente no lo quiere aceptar. Pero puedes coger un solo versiculito de tantos libros en la Biblia, de tantos versículos en la Biblia, coger un solo versiculito sacado de contexto para justificar la desobediencia y la gente lo cree. ¿Por qué? Porque viven en la carne y la carne no se puede someter a la Torah de Yahweh. La carne, ¿puedo desobedecer? ¡Pum! Eso es. Que hay que obedecer. No creo. ¿Me entiendes? Entonces, es bien difícil convencer a una persona que hay que vivir bajo la voluntad de Yahweh, pero es bien fácil que con cualquier tontería entiendan que pueden desobedecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere la carne. No viven en el espíritu. El espíritu no te va a llevar por el pecado. Y si fallas, el espíritu va a hacer que te sientas mal, que quieras rectificar, que quieras corregir, porque Yahweh mismo dice que el espíritu va a causar que andemos por sus caminos, que la Torah la pongamos por obra. Yahweh no se equivoca. ¿Qué fue? ¿Yahweh se equivocó cuando dijo que el espíritu no iba a causar eso? No se equivocó. Entonces, tenemos que corregirnos. Si en nuestro pensamiento, en nuestro diario vivir está que cada vez que leemos un versículo fuera de contexto, interpretamos que podemos desobedecer, tenemos que volver a la cruz, volvernos a arrepentir. Cuando uno se arrepiente, ¿qué es arrepentimiento? Algo que siente que está mal, que no quiere volver a hacer. ¿Por qué nosotros nos arrepentimos? Por nuestro pecado. ¿Qué es el pecado según la Biblia? La transgresión
a la Torah, a los mandamientos de Yahweh. Pues si usted se arrepintió por transgredir la Torah, por incumplir los mandamientos de Yahweh, eso significa que si se arrepintió, no lo quiere volver a hacer. No es que tú dices, sí, yo acepté a Yahshua como mi salvador, me arrepiento. Y sigue viviendo las costumbres del mundo. Dice Yahweh nuevamente, mi Torah la pondré en su corazón y en su mente, y mi espíritu causará que anden por mis mandamientos, por mis ordenanzas, que las pongan por obra, que las obedezcan. Vamos a estudiar y no nos dejemos engañar. Y no solo dejarnos engañar por otra persona, porque otra persona se puede también equivocar. Porque no nos dejemos engañar, es por esta. Es por esta. La carne quiere tirar para el pecado. Pablo nos dice, sometan la carne. Pablo nos dice, somos esclavos de a quien le servimos. Si le sirves a la carne, eres esclavo de la carne, eres esclavo del pecado. ¿Entiendes? Ok, vamos a continuar. Voy a buscarle varios ejemplos en las profecías donde todavía para el tiempo futuro se condena el pecado. Se condena la idolatría, se condena a comer cerdo. Vamos para allá. Vamos a Isaías, vaya con su Biblia, capítulo 66, verso 16, verso 17, verso 23. Vamos allá. Ok, vamos a buscarlo aquí. Espérate, perdón. Yahweh castigará con fuego y con su espada juzgará a la tierra, y muchos morirán a manos de él. Los que se consagran y se purifican en un huerto sagrado con su ídolo. Ahí está jugando la idolatría. Con su ídolo en el centro. Celebrando con carne de cerdo. Mira, está condenando otra vez la carne de cerdo. Animales impuros. Celebrando con carne de cerdo, de rata y con otras carnes detestables. Tendrán un final terrible. Está hablando de que Yahweh va a juzgar a los que se consagran a ídolos y a los que comen carnes detestables, y pone de ejemplo el cerdo. ¿Cómo usted puede interpretar que ya se puede comer carne de cerdo, que se puede comer carne detestable, o que ya no hay que guardar los mandamientos? Si para ese tiempo del juicio Yahweh está diciendo que los va a juzgar. Adorar un ídolo o tener otro Dios es un pecado, porque uno de los mandamientos que dijo Yahweh es que no tendrá otro Dios ni ídolo. Y otro de los mandamientos que dijo que no comerás carne impura. Y dio una lista de qué carnes eran impuras, entre ellos el cerdo. No, pero ya podemos, ya no tenemos que cumplir esos mandamientos. Nosotros interpretamos, ya no hay que cumplir esos mandamientos, y Yahweh dice cuando venga a juzgar. Yahweh castigará al mundo con fuego y con su espada. Juzgará la tierra, y muchos morirán a manos de él. ¿Quiénes morirán? Los que se consagran y se purifican en un huerto sagrado con su ídolo en el centro, celebrando con carne de cerdo, de rata y con otras carnes detestables, tendrán un final terrible, dice Yahweh. ¿Cómo podemos interpretar que ya podemos comer carne detestable y que no hay que cumplir los mandamientos? O sea, hay que ser ignorante realmente, con todo respeto, hay que ser ignorante, hay que estar viviendo en la carne, porque la carne no quiere someterse a la Torah de Yahweh. No, ya no hay que guardar los mandamientos, no hay que guardar Shabbat. No hay que guardar Shabbat, pues vamos a ver para ese tiempo futuro, que ahora va a hablar del tiempo donde en el milenio, que Yahshua va a reinar en la tierra, ese milenio, ese séptimo milenio, que es representado por el día de Shabbat, porque el día de Shabbat es el séptimo día, que representa el séptimo día milenial. No hay que guardar Shabbat, pero espérate, todavía en ese tiempo lo vamos a estar celebrando, dice. Todos los meses en Rosh Hodesh y todas las semanas en Shabbat todos los vivientes, toda carne vendrá a adorar en mi presencia, dice Yahweh. ¿Cuándo? En Shabbat. Y viene y nos dice en el verso 24, mientras salen mirarán los cadáveres
de los hombres que transgredieron contra mí, que rompieron la Torah de Yahweh. Porque su gusano nunca morirá y su fuego nunca será extinguido, mas ellos serán aborrecibles a toda la humanidad. Todos los meses en Rosh Hodesh y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes vendrán a adorar en mi presencia, dice Yahweh. Nuevamente nos está hablando para ese tiempo futuro. Estamos guardando Shabbat. En Shabbat estamos delante de la presencia de Yahweh, adorando. Entonces, todavía usted piensa que ya todo eso quedó abolido. El punto es lo que ya nos han adoctrinado, lo que estamos acostumbrados. Y estamos esclavizados, de la carne, del pecado, del libertinaje. Creemos que la gracia es una licencia para pecar. No, las cosas no son así. Pero vamos a continuar. Siga con su Biblia. Vamos a Zacarías. ¿Zacarías qué? Zacarías capítulo 14. Capítulo 14 al 19 dice aquí. Espero que lo haya apuntado bien. Vamos aquí. Zacarías capítulo 14, verso 14 al 19 dice. Ok. Para entrar en contexto. Ok, vamos a leer. Yahudá también peleará en Jerusalén y las riquezas de todas las naciones. Yahweh las reunirá, oro, plata y ropa en gran abundancia. Porque dice que Yahudá también subirá a pelear en Jerusalén. Está hablando del tiempo de, si nos vamos más para arriba, que no les leo eso porque realmente el punto no es hablar de la batalla. Las naciones se reunirán a batallar contra Jerusalén, ¿entiendes? Entonces por eso ahí dice, y Yahudá también peleará en Jerusalén, etcétera, etcétera. Y será el derribamiento de los caballos, los mulos, los camellos, los asnos y de todos los otros animales en esos campamentos. Finalmente, todos los que quedan de las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén, todos los que quedaron vivos, subirán todos los años a adorar al rey Yahweh Elohim Sabaoth y a guardar la fiesta de Sukkot. ¿Cuál es la fiesta de Sukkot? Una de las 7 fiestas del Eterno. Ok, continuamos. Vamos más abajo. Si alguna de la familia de la tierra no sube a Jerusalén a adorar al rey Yahweh Elohim, aún estas serán añadidas a las otras. Si la familia de Misraim no sube, si se rehúsa a venir, sobre ellos será el derribamiento con el que Yahweh golpeará a las naciones. Cualquiera de las naciones que no suba a guardar la festividad de Sukkot. Será la consecuencia de Misraim y la consecuencia de todas las naciones que no suban a guardar la festividad de Sukkot. Todavía nos sigue diciendo Yahweh que para ese tiempo va a castigar a los que no suban a celebrar Sukkot, una de las fiestas del Eterno, y todavía usted vive pensando que ya no hay que hacerlo. O sea, tenemos que ser un poco más conscientes y estudiar como que un poco más y pedirle a Yahweh que ponga su espíritu en uno, porque leyendo la Biblia desde la carne es un problema. Ahora, el sacerdocio levítico, ya que fue reemplazado por el sacerdocio eterno de Cristo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. También vamos a aclarar algo de Hebreos capítulo 7, que está claro, pero por si acá, porque el texto lo deja saber bien claro, pero por si acá la gente lo tergiversa, vamos allá.
Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual fue basado la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví, de Aarón? Así se cambia el sacerdocio, también es necesario cambio de ley. Ahora, cuando leemos cambio de ley, podemos interpretar, pues la ley cambió, ya no es la Torah. No. Lo que está diciendo cambio de ley es ¿por qué? Porque en la ley, la ley decía que el sacerdote tenía que ser descendiente de Leví. Entonces, eso fue la ley que cambió. Que ya el sacerdote no es de Leví, sino que es de Judá, porque ahora nuestro sacerdote, Yeshua, es de Judá, no es de la tribu de Leví. Es de Judá y es según el orden de Melquisedec. También cambió que en vez del sacrificio ser un animal como lo hacían los levitas, ahora el sacrificio es Yeshua. Vamos a continuar leyendo. Lo que quiero decir es que nuestro Señor Yeshua vino de la tribu de Judá. Y Moisés nunca habló de los sacerdotes que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ve, el texto no está diciendo claro. Cuando está diciendo que al haber cambio de sacerdocio hay cambio de ley, nos dice el texto. Lo que quiero decir es que nuestro Yeshua vino de la tribu de Judá. Y Moisés nunca dijo que vinieran de la tribu de Judá los sacerdotes, sino de Leví. Esa fue la ley que cambió. Que en vez que el sacerdote fuera de la tribu de Leví, como estaba en la ley, ahora el sacerdote es de la tribu de Judá. Ahora, si volvemos al texto, al principio del texto 11, dice: entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual fue basado la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdote diferente? ¿Cuál es la perfección y el propósito que no pudo alcanzar el sistema de Leví, los sacerdotes de Leví, que ahora este sacerdote nuevo, que es Yeshua, sí pudo alcanzar? Pues vámonos al capítulo 10. El capítulo 10. Vamos al capítulo 10. Vamos aquí rápidamente. El capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 7. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban los pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de toros y de las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Yeshua vino, dijo: no quisiste sacrificio de animales ni ofrenda por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Ahora, si volvemos al capítulo 7, que nos está diciendo en el verso 11, entonces, si el sacerdocio de Leví, por el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, porque fue necesario poner otro sacerdote. O sea, si el sacerdocio de Leví, que sacrificaban animales, hubiera podido lograr el propósito que Yahweh quería en nosotros, que nos limpiáramos del pecado, pues no hubiera sido necesario poner otro sacerdote, Yeshua. Pero como los animales no limpiaban nuestro pecado, pues cambió esa ley. En vez de animales, el sacrificio es Yeshua. En vez del sacerdocio ser por medio de Leví, es por medio de Judá, porque Yeshua es de Judá. Ese fue el único cambio de ley. Ahora, si humanamente nos vamos a simplemente y leemos lo de ley sin buscar los textos para arriba y para abajo, podemos entender en general la ley, la Torah cambió. No, pero eso no es lo que está diciendo. Por eso tenemos que irnos a estudiarlo y buscarlo en su contexto. ¿Ok? Continuamos.
El pacto mosaico, que dio paso a un nuevo pacto en la sangre de Cristo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ese pacto muy mosaico es el que le hablé en el principio del video, que fue cuando Yahweh sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó de su mano. Y por medio de Moisés hizo su pacto con el pueblo de Israel, porque Moisés era el intermediario entre Yahweh y el pueblo. Todo lo que Yahweh decía a Moisés, Moisés se lo decía al pueblo, por eso se llama pacto mosaico. Y luego, cuando se hace el nuevo pacto, que en la sangre de Yeshua, es el pacto en el que Yahweh pone su Torah en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos da su espíritu para que nos guíe a guardar la Torah, a cumplir sus ordenanzas y sus mandamientos y ponerlos por obra. ¿Cómo podemos interpretar? Ya no hay que guardar la fiesta, los mandamientos, ¿verdad? Ya podemos comer impuro. Sí, todavía en Apocalipsis, el Eterno, cuando le está dando los mensajes a la iglesia, habla de los nicolaitas, que a ellos no les importaba lo que comieran, sea impuro o sea sacrificado a ídolos. Habla de la doctrina de Jezabel, habla de la doctrina de Balaán, que el que sabe Biblia sabe lo que significan todas esas doctrinas. Habla del primer amor, que si sabes Biblia también sabemos que el primer amor, ¿qué era? Amar a Yahweh. ¿Y qué significa amar a Yahweh bíblicamente? Guardar sus mandamientos. Entonces, todavía en Apocalipsis, cuando le envía la carta a esa iglesia, está reprendiendo lo que hacen mal. Reprende la doctrina de Balaam, reprende la doctrina de Jezabel, reprende a los nicolaitas, reprenden a los falsos judíos, o sea, a los falsos, a los que se hacían pasar por judíos y no lo eran. ¿Me entiendes? Reprende a los que perdieron el primer amor, que es amar a Yahweh, guardar sus mandamientos. Y usted todavía cree que no hay que hacer nada. O sea, esas cosas esos mensajes que nos mandó Yahweh a través de los profetas y de los ungidos de él que usó para que nos llevaran el mensaje, las dejamos caer en tierra. Sí, mira, esto será así. No, ya no es así. ¿Por qué? Porque nosotros lo decidimos. ¿De cuándo acá nosotros decidimos sobre nosotros cómo son las cosas y cómo no son las cosas? El que decide fue Yahweh. Yahweh pone el camino y nosotros lo caminamos. Lo que pasa es que la carne quiere el camino fácil. ¿Cuál es el camino fácil? Vivir mi vida y ya. Soy salvo, pero no tengo que guardar los mandamientos. Sigo mi vida así. ¿Cuál es el camino difícil? Camino de la obediencia. Pero la obediencia trae vida. La desobediencia trae muerte. Vamos a continuar. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Que todavía el Eterno en Apocalipsis, papá. Gracias. En Apocalipsis capítulo 14, verso 12, todavía nos sigue hablando. Mira lo que nos dice. Espérate, lo puse mal. Capítulo 14, verso 12. Vaya con su Biblia. Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los Kadoshim, de los santos de Yahweh, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe en Yeshua. Nos dice que es necesaria la perseverancia en los santos de Yahweh. ¿Quiénes son los santos de Yahweh? Los que guardan los mandamientos y practican la llenura de fe en Yeshua. Esos son los santos de Yahweh. Guardan los mandamientos y tienen fe en Yeshua. Pero vamos más para adelante porque siempre hay que buscar más pruebas porque, mano, a veces es difícil abrirle los ojos a las personas. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 13, nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
El cielo y la tierra huyeron de su presencia y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi los muertos, ambos grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron libros y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros de acuerdo a su obra. ¿Qué obra usted hizo? ¿Una obra de obediencia por medio de la fe en Yeshua o una obra de desobediencia en la carne? El mal entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. ¿Está bien? Vamos a continuar. Ay, el Eterno nos habla en el último capítulo de Apocalipsis. En el último capítulo de Apocalipsis nos está diciendo todavía sobre los mandamientos. En el último capítulo, antes que se acaben los últimos textos de la Biblia, nos dice en Apocalipsis capítulo 22, versos 11, 12, al 13 y al 14. Mira, nos dice: el que permanezca actuando perversamente, siga actuando perversamente. El que permanezca siendo inmundo, siga siendo inmundo. También el que es justo, siga siendo lo justo, que es lo justo, vivir conforme a la voluntad de Yahweh, obedecer. Y el que es santo, el que es apartado, siga siendo santo. Porque Yahweh está diciendo el que permanezca actuando perversamente, siga actuando perversamente. El que sea inmundo, siga siendo inmundo. El que sea santo, siga siendo santo. ¿Por qué está diciendo eso? Mira el verso que viene después. Presten atención, dice Yeshua: yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo a sus obras. Yeshua va a pagar a cada persona de acuerdo a sus obras. Por eso le dice, si sigue actuando de mala manera, o sea, el que permanece actuando perversamente, sigue actuando perversamente. Está actuando, el que permanezca siendo inmundo, siga siendo inmundo. El que siga siendo santo, siga siendo santo. ¿Saben por qué? Porque yo vengo y mi recompensa déjame leerlo aquí. Yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo a su obra. ¿Viste cómo nos pone el texto luego? Nos dice: está bien, estás haciendo las cosas mal, síguelas haciendo mal. ¿Eres santo? Sigue siendo santo, sigue haciendo lo justo, porque yo vengo y mi recompensa para darle a cada cual según su obra. ¿Ok? Continuamos. Yo soy el Aleph y el Tab, el primero y el último, el principio y el fin. ¡Qué bendecidos! En el verso 14, qué lindo. ¡Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad! ¿Cómo se obtiene el derecho del árbol de la vida? Palabra de Yeshua. Lo dice él, eso no es invento mío, lo dijo Yeshua. ¡Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad! Hermanos, todavía en el último libro de Apocalipsis, todavía Yeshua, Yahweh, nos siguen hablando de la obediencia, nos siguen hablando de los mandamientos, nos siguen hablando de que juzgarán a los que obran de acuerdo al pecado. El mismo Yeshua dijo antes de morir en la cruz, que resucitó, dijo: el que incumpla el más mínimo de los mandamientos será llamado pequeño. También dijo: si me aman, guarda mis mandamientos. O sea, no estamos demostrando que lo amamos realmente. Juan nos dice amar a Yahweh, guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de llevar. Amar al prójimo, amar a Yahweh y guardar sus mandamientos, nos dice Juan. Juan también nos dice cómo saber quiénes son hijos de Yahweh y quiénes no. Y nos dice que los obedientes son los hijos de Yahweh y los desobedientes no. Que los desobedientes son hijos de Satán. El mismo Yeshua, cuando vino, que se sentó con los fariseos, le dijo: cuando yo venga en mi reino,
Pondré a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. ¿Por qué las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda? Porque las ovejas representan los obedientes y las cabras a los desobedientes. Entonces, vamos a buscar la verdad. Vamos a buscar la verdad. Hay que volver a la cruz, arrepentirnos. Hay que hacer morir las obras de la carne. Necesitamos arrepentirnos genuinamente, reconocer que estamos mal, rectificar para recibir el Espíritu de Yahweh que nos guíe. Porque ese es el propósito del Espíritu, guiarnos. Él no nos va a guiar por el pecado, al contrario, nos va a corregir cuando estemos mal. Entonces, al pueblo de Israel se le había dado primeramente, a ellos se le dio la Torá para que fueran luz a las naciones. Pero en este nuevo pacto, que somos incluidos los goyines, los gentiles, por medio de Yeshua, somos injertados en el pueblo de Israel, nosotros también tenemos la Torá, seamos luz para otras personas. ¿Me entiendes? Porque vivir conforme a Yeshua y a Yahweh no significa ir, ya voy los dominguitos a la iglesia, leo un rato la Biblia, ahora un rato y ya. No, va mucho más allá. Si usted está vivo es porque Yahweh tiene un propósito con usted. Un propósito más allá de solo ir un domingo a la iglesia y de leer un rato la Biblia. No. Se trata de un estilo, vivir en Yeshua se trata de un estilo de vida en santidad. Te dice, sean santos porque yo soy santo. Eso significa apartado. Apartado de toda inmundicia, de toda cosa del mundo, de todo pecado. ¿Me entiendes? Entonces seamos luz a las naciones. Cada cual que está vivo tiene un propósito. Poder conocer a nuestro Creador, poder vivir bajo su voluntad y poder ser luz para otras personas, para los que no conocen a Yahweh o no le han llegado la palabra. Nosotros podamos ser portador de esa palabra, de esa luz, para que ellos vengan al camino y conozcan la verdad también. Mujer sabia, edifique su casa. Y no estamos hablando estructura y materialmente, sino cuando la palabra nos dice que la mujer sabia edifique su casa, es que edificarla en cuestión de los caminos de Yahweh. Y hombres que fueron establecidos por Yahweh como cabeza, como los líderes del hogar, no deje que su hogar, que su familia se desvíe. Usted tiene un rol, tiene que mantener a su familia por los caminos de Yahweh. Así se le haga cuesta arriba. Hay que andar en santidad. No deje que lo engañen. No dejen que le den a comer del fruto prohibido, de la desobediencia. Y como padres, todo en general, hombres y mujeres, oye, tenemos que purificarnos nosotros primeramente porque nosotros tenemos una misión de guiar a nuestros hijos. Y si nosotros vamos por el mal camino, ¿por dónde vamos a guiar a nuestros hijos? Por el mal camino. Entonces, la Biblia nos dice, un ciego guiando a otro ciego, caen los dos al hoyo. Entonces, nosotros tenemos que estar por el camino de Yahweh, porque en quienes confían nuestros hijos es en nosotros, y quienes tienen que guiar a nuestros hijos somos nosotros. Entonces, primeramente nuestro estilo de vida tiene que dar el ejemplo. El primer testimonio que tiene un creyente es su estilo de vida, su forma de vivir. ¿Ok? Bueno, espero que este video sea de bendición. Este video no era para condenar a nadie, sino para corregir algunas malas ideas e interpretaciones que hemos tenido. Y pues nada, que Yahweh les bendiga y que su gracia permanezca siempre en nosotros y sean luz para las naciones. Shalom.